Dios bendiga su vida este hermoso día. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, les saluda hermana Elizabeth Flores con una palabra de bendición para su vida basada en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y esta porción está hablando del profeta Eliseo, pero también de aquel general del ejército de Siria llamado Naamán. Dice el primer versículo que este hombre llamado Naamán era de alta estima a los ojos de su jefe, porque a través de él Dios había ayudado a los sirios a ganar muchas batallas. De hecho, a lo largo de la historia bíblica encontramos que Dios usó mucho a Siria para poder corregir al pueblo de Israel, aunque posteriormente Siria también recibió su paga por haber sido muy cruel con los israelitas. Así que, mis hermanos, la Biblia dice en esta porción que Naamán, a pesar de ser un hombre de alta estima y a pesar de tener un buen cargo dentro del ejército, era un hombre leproso. Y esto le traía de alguna manera situaciones difíciles. Claro, la lepra era una enfermedad muy contagiosa de la cual todo mundo trataba de esconderse porque era peligroso que pronto otras personas fueran también afectadas y se enfermaran. Es más, había una ley en el pueblo de Israel que a todos los leprosos los tenían que poner aparte para que no se contagiara el resto de la población. Así que este hombre con una gran posición llega a este punto de verse ahora leproso. Y hay un momento en el que, pues buscando la sanidad, hay una joven en su casa que era una israelita, la cual habían llevado cautiva a servirle a la esposa de Naamán. Esa joven hermosa le dice a esta señora: si mi señor Naamán fuera a Israel y fuera a buscar al profeta de Dios, de seguro él encontraría sanidad. Entonces la esposa de Naamán está lista esperándolo para cuando él regresa y le dice: mire, dice la joven que trabaja con nosotros que allá en Israel hay un profeta que te puede sanar. Y entonces Naamán va donde su jefe y le dice: mándame a Israel porque allá dicen que hay alguien que puede sanarme. Entonces el rey de Siria hace una carta para el rey de Israel y le dice: aquí te mando a mi general del ejército, por favor cuando llegue sánalo. Pero el rey de Israel creyó que era una trampa. Dijo: bueno, ¿por qué me lo mandan a mí a que lo sane si yo no lo puedo sanar? Esto es una trampa porque quiere que yo me confíe para luego venir ellos y atacarnos. O a lo mejor este es un espía que están enviando. Y rasgó sus vestidos. Pero el profeta Eliseo, cuando oyó lo que el rey de Israel había dicho, fue donde él y le dice: ¿por qué rasgas tus vestidos? Mándalo a que platique conmigo. Y ahí empieza esta hermosa historia del poder de Dios sobre la vida de aquel hombre que ni siquiera le conocía a él. Yo quiero hoy hablarte bajo el tema: ¿cuánto cuesta tu milagro? A lo mejor estás enfermo. O a lo mejor tienes una situación difícil que estás atravesando por muchos años. Y estás diciendo: ¿qué más tengo que hacer para ser sano? ¿Qué más tengo que hacer para recibir esta respuesta? ¿A dónde más puedo ir para que me ayude? Porque ya fui a un lado, ya fui a otro y no hay nadie que me pueda dar la solución a mi situación. A lo mejor hay gente muy triste en este momento pensando: ya en el hospital no me van a querer ni recibir porque estoy demasiado grave, ya no hay esperanza para mí. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿A dónde voy a ir? Y justo por eso te traigo esta palabra motivada por el Espíritu Santo para decirte que realmente hay poder en Dios y que los milagros están ahora a nuestra disposición. Realmente, estimados hermanos y hermanas, amigos que quizás pensaron que el tiempo de los milagros se había terminado, realmente esa es una equivocación que Satanás quiere meter en los corazones y en las mentes de los seres humanos, porque nuestro Dios vive, nuestro Dios sigue siendo fiel y sigue operando. Pero hay cosas o hay razones por las cuales muchas veces no vemos los milagros que están sucediendo como sucedían antes. Por ejemplo, hay doctores que ahora no creen en los milagros. Yo he ido a clínicas donde se ríen cuando les digo: bueno, esperaré en Dios porque Él todavía no ha dado la última palabra. Y veo a las enfermeras o a los médicos que se sonríen como quien dice: pues quédate con tu Dios y con tu esperanza de un milagro. Pero la verdad, no hay esperanza para ti o para esa persona por la que has venido a orar. Sin embargo, no pararemos de creer y de declarar que hay poder en Cristo
Cristo Jesús, porque su palabra dice que por su llaga allá en el Calvario, en la cruz del Calvario, nosotros somos sanados. Así que hay esperanza para el mundo hoy. Hay esperanza para usted, mi hermana, que quizás le rechazaron a su familiar en el hospital y le dijeron ya no te lo podemos atender. Y usted dice, ¿y ahora qué hago con este enfermo en casa? Nos vamos a enfermar todos. O quizás el abogado dijo, señora, yo con usted no puedo ya trabajar, ya hice una y otra cosa y nada ha salido bien, así que lo siento. Y usted puede decir, ¿y ahora quién me va a ayudar a salir de esto? Déjeme decirle, hay esperanza para usted. Muchas veces Dios nos lleva a topar, como decimos, a esos puntos donde ya nadie nos da esperanza, donde ya nadie se puede ofrecer para ayudarnos, donde hemos tocado todas las puertas posibles y todas están cerradas, ninguna se abre. Es ese momento a donde Dios nos quiere llevar para que nos demos cuenta realmente que el único que nunca nos va a negar su ayuda, no porque quiera hacerlo o porque no pueda respondernos, el que nunca va a olvidarnos es nuestro Señor, y el que nunca nos va a cerrar la puerta a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, es el Señor Jesucristo. Este hombre Naamán, si bien es cierto, era de alta estima en la comunidad, a los ojos de su jefe, porque Dios lo había usado para traer salvación a Siria. Tenía un buen cargo y posiblemente sus recursos financieros también eran abundantes. Sin embargo, la Biblia lo describe como alguien leproso. ¿Qué quiere decir esto? Que no es todo lo que él tenía económicamente hablando, ni su puesto en el ejército, que lo hacía un hombre valeroso. ¿De qué sirve? Mucha gente hoy está lleno de dinero, pero no puede comprarse ni siquiera una vacuna para hoy lo más común que estamos atravesando, que es el coronavirus. ¿Cuántos millonarios han estado ya afectados, muriendo sin haber podido comprar la sanidad de sus cuerpos? ¿Cuánta gente que se la ha llevado de grandes puestos en la sociedad, que tienen situaciones o posiciones económicas bastante deseables por el resto o por la mayoría de las personas, ahora se han visto en que no pueden hacer nada y están dándose cuenta que hay situaciones que nos afectan a todos por igual? Razón tuvo Salomón en decir en el libro de Proverbios, y también, bueno, en el libro de Eclesiastés más bien, dice, la verdad es que aquí lo único que vale es temer a Dios, porque así como le va al pobre, también le va al rico, le va al pequeño, le va al grande, le va al feo, le va al bonito. La muerte llega para todos, la enfermedad llega para todos, el problema para todos. Y llegamos a esos momentos donde no es el dinero ni es la posición económica la que puede hacer que el milagro suceda en nuestra vida. Y es allí a lo que Dios nos quiere llevar ahora. ¿Por qué? Porque este hombre era grande, por supuesto. Tenía un buen cargo, un buen puesto en el ejército. Sin embargo, tenía una enfermedad que era muy contagiosa. Y esto tenía que hacerle en un momento determinado, cuando ya esa enfermedad lo abarcara en todo su cuerpo, él tendría que irse a un lugar solo donde nadie más pudiera ser contagiado. Es triste, me pregunto en estos momentos, para esas familias que algún familiar ha sido afectado por este virus. Qué triste que tienen que aislarlo. Qué triste que tienen que mandarlo al hospital y decirle hasta pronto o hasta siempre, porque no saben qué va a pasar, sin la esperanza posiblemente de volverlo a ver o de estar ahí cerca de esa persona para darle una palabra de ánimo, para darle una palmadita y decirle todo va a estar bien. Creo que además de lo difícil que es el virus, más aún lo emocional y esa separación que se está dando en las familias. Sin embargo, hay esperanza para nuestro Dios, pero hay que poner atención a esto, porque muchas veces ponemos nuestra confianza en el mejor hospital, en el mejor médico, en nuestros recursos, en nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, Dios nos ha de llevar a esos puntos donde nos encontremos solos, para que nos demos cuenta que realmente el omnipotente se llama Jehová de los ejércitos y es el que tiene la respuesta para nuestra situación.
En la casa de Naamán había una jovencita que venía de la tierra de Israel. Los sirios se la habían llevado cautiva y ahora ella trabajaba para la esposa de Naamán. Y ella, al ver a su patrón, por decirlo así, enfermo con lepra, ella le dice a la esposa: oiga, señora, si mi jefe o si su esposo fuera al profeta de Dios allá en Israel, va a ser sano. Y aquella mujer pone atención y dice: al venir él esta tarde le voy a decir que hay esperanza, que debe de ir allá donde ese profeta. Y cuando Naamán llega a su casa, su esposa le da la noticia y le dice: debes de ir lo más pronto, porque dice esta niña que allá en su tierra hay alguien que te puede sanar. Naamán, angustiado por su situación que cada vez era peor, va donde su jefe, le relata la situación y le dice: déjame ir, yo tengo que ir a buscar mi sanidad. Entonces el rey de Siria hace una carta para el rey de Israel y le dice: por favor, cuando este hombre llegue, sánamelo, porque es de gran estima y colabora mucho aquí en mi reinado. Aquel Naamán se va con la carta hacia el rey de Israel, y cuando el rey de Israel lee la carta, se enoja y dice: bueno, ¿y este qué cree? ¿Que acaso cree que yo soy Dios? ¿Por qué me manda a mí a un enfermo para que yo lo sane? Dice: esto no es otra cosa más que una trampa que me han mandado. Es una trampa para espiarme y para poder después atacarnos. Sin embargo, cuando Eliseo oye esta situación y ve que el rey de Israel rasga sus vestiduras, le pregunta: ¿por qué hiciste esto? Me hubieras mandado a llamar. Y allí entonces entra el profeta Eliseo con un trabajo muy específico de parte de Dios para poder hablar con este hombre y hacer que el milagro suceda en la vida de Naamán. Pero quiero decirte, querido hermano y hermana, queridos amigos, que el milagro no se compra con una posición económica fuerte. Ya te decía, muchos ricos económicamente hablando no han podido ahora comprar la sanidad. Están falleciendo tanto pobres como ricos y gente de todas las razas, mis hermanos. No, esta enfermedad no respeta, como dicen, ni edad, ni estatus social, ni estatus político. Esto le llega a cuantas personas pueda abarcar, y por eso es nuestra oración que Dios nos proteja y que en medio de esta adversidad nuestra fe no mengue, para que podamos siempre correr a Él y tengamos presente que el tiempo de los milagros aún no ha pasado ni pasará jamás, porque todo cambia en la vida. Nosotras las personas cambiamos, pero no nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Pero también la salud o el milagro no lo puede comprar tu fortuna. Quizás sea una persona de mucho dinero, quizás una persona muy bendecida económicamente hablando, y antes fácilmente decías: me voy a ir a comprar mis vacunas, yo no necesito ir al hospital, solo por teléfono que me recete el médico lo que debo de comprar y no importa el precio. Y era de esas personas que le huía a los hospitales y decía: no, si tengo mis posiciones económicas, yo puedo resolver esta situación. Pero ahora te estás dando cuenta que aunque tengas mucho dinero, realmente no hay algo que te pueda traer sanidad o que pueda sanar a tu familiar, porque ya no hay ni medicina, ya no hay ni hospitales casi que tengan suficiente espacio como para atender a tanto paciente. La situación se está poniendo cada vez peor, y por eso es que Dios nos está insistiendo a través de su palabra: date por vencido, ríndete, date cuenta que en realidad no hay nadie más que tenga tu respuesta, sino solamente el Señor. Naamán creyó que por su autosuficiencia, o creyó que por su situación económica, por supuesto, él iba a recibir el milagro. ¿Por qué? Mira qué tremendo cuando él llega y le dicen: bueno, ahí está el profeta Eliseo, ve, habla con él, dile tu situación y él orará a Dios por ti. Él toca la puerta
y nada pasa, y vuelve a tocar, y hasta que Eliseo le dice, bueno, entra. Pero este hombre se siente mal porque él creyó que por ser el general del ejército de Siria, Eliseo iba a salir corriendo, incluso de ser posible a arrodillarse delante de él y a decirle, oh, mi general, bienvenido, pase adelante, usted es bienvenido y de alta estima en esta casa. Cuán equivocados muchas veces estamos, queridos hermanos. A veces siendo líderes de las congregaciones, muchas veces las personas se creen que son los más grandes que todos y quieren y creen merecer el respeto de todos los demás, pero Dios tiene que llevarlos a este punto donde se den cuenta que no hay otro grande fuera de nuestro Dios, y que si alguno de nosotros tiene un ministerio, tiene aún el privilegio de ser hijos e hijas de Dios, no es por lo que nosotros somos, no se trata de nosotros, ha sido únicamente la gracia y la bondad de Dios que se complació en darnos esa responsabilidad y ese privilegio de poder servirle. Aún Pablo dijo, alabo a Dios porque me ha tenido aún por digno de padecer por su causa, por la causa del nombre de Cristo. Aún eso, mis hermanos, los padecimientos que alguno pueda tener por la causa de Cristo, aún eso debe de reconocer que se debe a la gracia y misericordia de Dios. Así que no hay tal cosa como este hombre esperaba, que el profeta le iba a hacer reverencia. Hay gente que necesita un milagro, pero espera que todos le respeten, que todos lo atiendan primero, porque es el grande, porque es el alcalde, que porque es el profesor, que porque es qué sé yo, qué liderazgo pueda tener, y quisieran en los hospitales que sean los primeros atendidos. Tristemente hay mucha corrupción también en estos medios, y sí, muchas veces la gente se presta para hacer esto, y miran aquel, dice aquel pobrecito, ya mejor que se muera para que deje de sufrir, ayudémosle a este que puede pagar los medicamentos, démosle la mejor cama a este que sí puede darnos algo después que se restaure. Bueno, hay tanta corrupción en muchos corazones. Sin embargo, se está llegando también el fin de este tipo de situaciones, de este tipo de cosas, porque Dios es fiel y justo, y Él es el que pelea la batalla por el pobre. Dice la Biblia que Él es padre de los huérfanos, de las viudas. Él es el que se encarga de librar a aquel que es tratado con injusticia. Por eso, mis hermanos y hermanas, quizás tú te hayas sentido ahora rechazado por un médico, rechazado por un hospital, rechazado, qué sé yo, por algún otro lugar u otras personas. Déjame decirte, Dios está permitiendo que llegues a este punto para que te des cuenta que el único que te va a hacer justicia se llama Jesucristo. La autosuficiencia no nos sirve para nada cuando necesitamos un milagro. ¿Por qué? Porque los milagros solamente vienen de lo alto. Los médicos colaboran con Dios, por supuesto, en la sanidad. También hay hermanos que tienen el don de sanidad. Y esto no quiere decir que ellos son los que sanan. No, lo que quiere decir es que a través de ellos, cuando oran por los enfermos, Dios se glorifica. Hay gran diferencia en cuanto al don de sanidad y al don de milagros. En el don de sanidad pueden intervenir los recursos humanos, pero en el don de milagros es directamente de nuestro Dios. No hay médico, no hay hospital, no hay enfermera, no hay nadie más, abogado, nadie que pueda operar un milagro, sino solamente el Señor. ¿Sabes cuando ocurren los milagros? Cuando el médico dice, se acabó, ya no hay esperanza. Cuando el abogado dice, su caso no tiene solución. Cuando los demás dicen, estás perdido, aquí no hay esperanza ni solución para ti, es allí donde ocurre el milagro, porque Dios dice, este es mi tiempo de obrar, a mí me toca hoy, porque esta persona ha llegado a entender que su respuesta no viene del ser humano, no viene de lo que él tenga, no viene de nadie más, sino solamente de Jesucristo, en quien él y ella han puesto su esperanza. Este hombre se sintió
sintió enojado aún más cuando el profeta Eliseo le da la solución a su problema. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera oró. Por eso, mis amados hermanos, quizás hay algunos acostumbrados a que se ore por ellos y se les ponga manos, se les toque la cabeza, se les toque la espalda. Hay momentos donde Dios no va a usar a nadie más para que te toque de esa forma, pero esto no quiere decir que Dios no te está tocando. Hubo un momento, una dama que estaba pidiéndole a Dios: tócame, Señor, abrázame, yo te quiero sentir, yo quiero sentir tu mano poderosa. Y dice que al momento o a los minutos más tarde, el Señor tocó el corazón de una hermana y le dijo: ve a orar por aquella hermana que está allá arrodillada en el templo. Y aquella hermana fue a orar y puso sus manos sobre la espalda de aquella dama que estaba pidiendo a Dios que la tocara. Y entonces, cuando aquella mujer, en obediencia a la voz de Dios, fue y oró por esta persona fue ministrada, recibió consolación, recibió gozo. Y cuando abrió los ojos, dice: gracias al Señor, yo quiero dar testimonio que pude sentir sus manos sobre mí. Y después que dio su testimonio, la hermana que había orado por ella se acerca y le dice: ¿sabes que las manos que sentiste fueron mis manos? Y ella se queda viendo sorprendida y dice: no puede ser. No puede ser que hayan sido tus manos. Si yo sentí una inmensa paz cuando esas manos se colocaron sobre mi espalda. Y ella dice: sí, es que Dios usó mis manos para tocarte. Algunas veces Dios va a tocar o a usar las manos de otros, pero cuando no hay nadie que pueda estar allí a la disposición de Dios, cuando no hay nadie cerca de ti, no por eso te decía, Dios no te ha de tocar. Él va a ministrar tu corazón, Él va a ministrarte sanidad, Él va a ministrarte la respuesta que tú estás necesitando. Pero hay que ser obedientes y hay que estar atentos a lo que Él espera de nosotros, porque el profeta Eliseo le dice a Naamán: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Aquel Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo es posible un río tan sucio, tan transitado? Para eso mejor me voy al río de Siria, al Farfar y a los otros ríos que son ríos más limpios, ríos que casi nadie visita, ríos que sus aguas son cristalinas. Para eso mejor me voy allá. Mira, se podía haber ido, pero la orden era en el río Jordán. Allí era donde Dios se quería glorificar. ¿Cuántas veces Dios te está mandando a hacer algo? Quizás has dicho: pero Dios me puede sanar aquí, yo no voy a ir al hospital. Hay gente que dice: no, yo al hospital no me voy. Yo quiero decirte, Dios te puede sanar en casa, pero también te puede sanar en el hospital. Si Él dice: yo quiero que vayas al hospital, no es para que te vayas a contaminar allá, no es para que te vayas a morir allá, es porque Él te quiere mostrar alguna situación en la que tú le puedes ser útil aún en medio de tu dificultad. Hemos estado viendo testimonios de pacientes que están en los hospitales y que una vez están poco a poco recuperando, Dios los está usando para orar por otros. ¿Serás tú una de esas personas que Dios quiere usar para que allá en el hospital el nombre del Señor sea glorificado a través de tu vida? O para que los médicos, a lo mejor te toque un médico incrédulo que no crea nada en Dios ni en el tiempo de los milagros, y a través de tu vida Dios le pueda mostrar que sí hay Dios y que sí estamos en el tiempo de los milagros. Así que está atento. Dios te puede sanar de muchas maneras. Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que estás pasando y Él sabe cómo ayudarte, pero en este proceso Él también está esperando que tú le cedas a Él todo el derecho que Él tiene para obrar en tu vida. Así que Naamán se enoja y dice: pues yo cómo voy a ir a ese río sucio, yo mejor me regreso. Pero mira algo importante aquí, dice que sus siervos, uno de ellos le dijo: señor Naamán,
¿Qué pasaría si Eliseo le pide hacer algo más difícil? ¿Usted no lo haría? Mira, le tocó el ego cuando le dice, esto es tan fácil, Naamán, ¿cómo es posible que usted no lo pueda hacer? Si otros retos más grandes. Me imagino a aquel siervo de Naamán diciéndole, ¿se acuerda cuando ganó la guerra aquella? ¿Se acuerda cuando ganó lo otro? ¿Se acuerda cuando ganó lo otro? Ay, hermanos, muchas veces la autosuficiencia o el egocentrismo nos hace perder los milagros de Dios para nuestra vida. Este hombre estuvo a punto de perder el milagro por su ego. Fue hasta que se lo tocaron, fue hasta que le dijeron, oh Naamán, si usted hace grandes cosas, hasta entonces él dijo, ay, sí es cierto, esto es sencillo. Dios tiene que tocar con el ego de nosotros. Dios tiene que tratar con eso, queridos hermanos. Algunas veces quizá tenemos muy pocas cosas, pero aún así nos creemos que somos de lo más importante. Algunas veces nos olvidamos de que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, y quizás tú tengas tu buena casa, quizás tengas tu buen trabajo, quizás tengas un buen cuerpo, quizás eres muy elegante, bonita o muy guapo, y eso te ha hecho sentir que todos te merecen respeto, que todos deben a ti honrarte, que todos deben ponerte en alto y someterse a tu voluntad. Oh, mi hermano y mi hermana, oh amigo, cuán equivocados estamos. Se llegará el momento donde Dios tendrá que enseñarnos que el ego de nada nos sirve. El ego lo que hace es apartarnos de Dios. El ego lo que hace es que nos volvamos insensibles a la necesidad de los demás. Y Dios nos ha puesto en esta tierra para ser canal de bendición para otros. Si Dios a ti te ha dado un buen trabajo, es porque Dios a través de tu vida quiere bendecir a otros. Si Dios te ha dado a ti un puesto donde trabajar, quizás eres el jefe allá en la alcaldía, quizás eres el jefe allá en el hospital, qué sé yo, donde Dios te ha puesto, no es para que tú hagas grandes tesoros para tu propia vida, sino para que tú le sirvas a aquel que no ha tenido la oportunidad de llegar hasta donde tú estás. Quizás digas, pero es que a mí me ha costado. Es triste oír ese tipo de personas que dicen que se esfuerce porque a mí me ha costado mucho. La pregunta es, ¿cuánto te ha costado? Si Dios no te hubiera dado la fuerza, si Dios no te hubiera abierto puertas para que tú llegues hacia donde estás, te aseguro no estarías allí. Tú estás allí en ese lugar ahora porque Dios en su misericordia no vio tus defectos, no vio tus pecados, sino que vio que a través de tu vida Él podía usarte de bendición para muchos en tu comunidad. Y la gente posiblemente incluso dijeron, ojalá Él llegue a ser el médico de la comunidad, ojalá Él llegue a ser el alcalde, ojalá Él llegue a ser el abogado en ese lugar, y te apoyaron para que llegaras allí, pero ahora te olvidaste de ellos. Yo pregunto, ¿dónde queda toda esa gente que confió en ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu dinero que pronto se termina, o una amistad, o esa gente tan sencilla que te ayudó a llegar a donde estás? Quizás sea aún en el ministerio. ¿Cuántos hermanos oraron para que Dios te levantara y te pusiera en ese lugar donde estás? Y una vez fuiste puesto, empezaste a maltratar a medio mundo, empezaste a exigirles más de la cuenta, empezaste a poner reglamentos que ni siquiera tú como líder los estás llevando a cabo. Así que, hermanos y hermanas, las lecciones son grandes a través de la palabra. Y este hombre, cuando le tocan el ego y dice, bueno, la verdad sí, yo he logrado tantas cosas, así que me voy a ir a meter a ese río por si acaso las cosas ocurren. ¿Sabes qué es lo que se necesita para tener el milagro? Es la fe, la humildad y la obediencia. Quizás no te envíen al mejor hospital. Quizás te den una cama que está totalmente viejita. No te desesperes. No vayas exigiendo. Muchas veces la gente llega exigiendo a las tiendas, exigiendo allá. Quizás te están dando un servicio, quizás te están prestando un servicio, y tú llegas y quieres obligar a la gente a que haga las cosas pronto, a la manera. Yo recuerdo mucha gente con la que me he encontrado en algunos de mis trabajos, y quiere ahorita mismo las cosas y lo miran a uno de menos, y a veces yo por dentro me reía y decía, si supiera esta persona con quien está tratando. Y no porque yo me crea la gran cosa,
que por mi cuenta. No, lo que pasa es que soy hija de Dios. Y cuando veo este tipo de situaciones, de comportamientos en la gente, sí me molesta, pero a la vez reconozco y le digo gracias Dios, porque me estás enseñando que esto se ve tan mal en esa gente y yo no quiero ser así. Gracias por darme el privilegio de ser tu hija y de poder tener al Espíritu Santo que me da dominio propio. Cuántas veces quizás hemos sido tentados a defendernos, a decir tantas cosas y nos quedamos nomás con el dolor de haber querido decir cosas y no poderlas decir, pero después el Espíritu Santo nos dice: yo te guardé de que dijeras barbaridad y media, porque estuvieras ahora con tu conciencia quizás arrepintiéndote, estuvieras ahora sintiéndote culpable, avergonzada de lo que hiciste o de lo que dijiste. Bendito Dios que Él nos ayuda, pero para tener nuestro milagro se necesita fe, queridos hermanos. Aunque tengas muchas posibilidades económicas, cuando Dios dice no voy a usar esos recursos, no los va a usar y no hay nada. Imagínate que alguien esté esperando un trasplante de corazón y que le digan cuánto cuesta ese corazón nuevo. La verdad, serían millones de dólares con los que tendrías que comprarlo, mi hermana, mi hermano. Y quizás digas: pero yo lo tengo, hago un préstamo, yo tengo mi crédito, pero al 100% de bueno, a mí me lo van a dar pronto. Dios puede hacer que no haya créditos para ti, puede hacer que no haya ni siquiera un corazón a la disposición hasta que tú vengas a considerar que el único que te puede responder y que puede hacer el milagro es Cristo Jesús. También la humildad. Quizás te va a mandar a hacer cosas que tú no quieres hacer porque sientes que te vas a denigrar, sientes que se van a reír de ti. Quizás dijiste: yo quiero que me lleven al seguro social, pero resulta que te mandan a hospitales de más baja calidad en tu país. Yo no sé en qué países tú te encuentras. Yo podría hablarte de países del Salvador, aunque sé que se están mejorando, pero el tiempo que yo estuve allá, unas condiciones inhóspitas de hospitales donde realmente el paciente se enfermaba más al entrar por la mala atención, pero también por la escasez de recursos para poder administrarle y ayudarle en su situación de salud, de enfermedad más bien. Así que hermanos y hermanas, querido amigo, no es por lo que tú tengas. Hay momentos donde Dios te va a requerir que seas humilde, que te des cuenta que solamente Él tiene tu respuesta, pero también que seas obediente. Dice la palabra que cuando Naamán se sumergió la 7ª vez, su piel salió como la piel de un bebé. Es decir, que la obediencia trae grandes resultados a nuestra vida. Nos cuesta obedecer, yo lo sé, mis hermanos. No es fácil, es una de las tareas más difíciles, pero ¿sabes cuándo se logra la obediencia? Y por eso es que a mucha gente le cuesta ser obediente, porque la obediencia se logra después del quebrantamiento. Si Dios te ha llevado a un proceso, posiblemente es porque está trabajando con tu obediencia. Quiere que atiendas más su voz, quiere que atiendas más su llamado, quiere que te empeñes más en lo que Él ha puesto en tus manos. Así que, ¿cuánto cuesta tu milagro? No hay dinero, cantidad económica que te pueda traer ese resultado que tú esperas. Quiero terminar con esta anécdota hermosa de una pequeña, como de unos 8 años, que tenía un hermanito que estaba grave, que necesitaba un milagro, necesitaba más bien una operación en su cuerpo. Y ella oyó una vez a su mamá, que su mamá decía llorando: no tenemos dinero para pagar esa operación de nuestro hijo. Pero esta niña sabía que en la farmacia de la comunidad había un doctor. Es más, el doctor era el médico y era el médico de la comunidad y el dueño de la farmacia. Y entonces va a donde el doctor, y ella en su inocencia va y le dice: doctor, yo vengo a comprar la operación de mi hermanito. Y le dice el doctor: ¿cuánto de dinero traes? Y ella dice: traigo $1.11. Y le dice el doctor: ¿crees que es mucho dinero y que es suficiente para la operación de tu hermanito? Y ella dice: sí, señor doctor, mi mamá dice que se necesita mucho dinero para que mi hermanito sea operado, pero yo solo esto tengo, así que por favor, venga conmigo a mi casa para que lo opere usted. Y aquel hombre, al ver la inocencia de la niña, le dice: entonces espérame,
toma de la mano al doctor, lo lleva a la casa y le dice: mamá, aquí viene, ya viene el milagro para mi hermanito, ya fui a comprar su operación. Y el doctor entra y le dice: señora, ¿qué está pasando con el niño? Y la mamá le explica la situación de salud. Y entonces dice: no tenemos dinero. Los médicos dicen que se requiere una gran operación y una gran cantidad de dinero. Y la niña dice: mamá, pero si yo ya compré la operación de mi hermanito. Entonces el médico se ríe y le dice: tranquila, señora, yo haré lo posible para que su hijo sea operado. Y desde ese momento, aquel doctor no dejó de hacer los trámites necesarios hasta que vieron al niño operado. $1.11 costó el milagro de aquel pequeño. ¿Cuánto cuesta tu milagro? Quizás cuesta un doblar de rodillas, un alzar tu mirada al cielo y decirle: Dios, perdóname, porque creí que por lo que yo tenía podía alcanzar el milagro, pero ahora reconozco que lo que necesito es la fe puesta en Jesucristo. Es mi humildad, es mi obediencia para que tú te glorifiques. Sáname, Maestro. Te aseguro que al igual que Naamán, tú saldrás de ese hospital o de esa situación, saldrás como con piel de bebé, saldrás como una nueva persona, no solo por tu sanidad física, espiritual y emocional, sino porque sentirás que el Dios de toda justicia, de todo poder, se ha manifestado en tu vida. Dale gracias a Dios por tu milagro. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestra disposición y ayudarnos a confiar en ti. Te bendecimos y recibimos ese milagro. Te pedimos que ayudes a nuestra fe, a nuestra incredulidad, Señor, y que podamos ser obedientes y humildes para que nada impida el milagro tuyo en nuestras vidas. Gracias por levantar a ese enfermo de su camilla, por sacar, Señor, al cautivo de la cárcel, por levantar al caído. Gracias por ser nuestra respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.